Los vuelos cuestan $1.299 cada uno, le dijo mi mamá al abuelo. Si no puedes pagarlo, quédate. Él asintió, callado, pequeño. Lo que él no sabía era que a su tarjeta de crédito le acababan de cargar 4 billetes en clase de negocios a Maui para mi mamá, mi hermana, su marido y su mejor amiga. No para él. Y definitivamente no para mí. No dije nada durante la cena. Solo ayudé a levantar la mesa. Pero por dentro, algo se rompió. No de rabia, sino de claridad. Así que les dije que yo también me quedaría. Se rieron, asumiendo que estaba siendo dramática. Pero lo que no sabían era que el abuelo y yo no nos estábamos quedando atrás. Estábamos saliendo de su sombra. Y lo que encontraría ese fin de semana en el sótano de su silenciosa casa cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. La mañana de su vuelo, la casa bullía de emoción. Mi mamá ladraba órdenes sobre el protector solar y las tarjetas de embarque. Belle discutía sobre cuántos pares de tacones llevar. Y Travis, como de costumbre, no hacía nada más que sorber su batido verde como si fuera de la realeza. El abuelo estaba sentado en un rincón del salón. Noté que sus manos temblaban mientras la cerraba. ¿Estás seguro de que tienes un billete, abuelo?, pregunté, manteniendo la voz baja. Él sonrió sin mirarme a los ojos. Tu madre dijo que se encargaría de ello, ¿verdad? Sí que se encargó, usando su tarjeta de crédito. Cuando el Uber XL entró en el camino de entrada, mamá aplaudió. Muy bien, vámonos. La TSA ha sido una pesadilla últimamente. Lena, tú no vienes, ¿verdad? Negué con la cabeza. Me quedaré. Le prometí al señor Kinley que le ayudaría con su gato este fin de semana. Ella puso los ojos en blanco. Como quieras. Siempre estás encontrando alguna excusa para perderte la unión familiar. No me molesté en responder. No valía la pena. Belle pasó a mi lado. Gracias de nuevo, Walter. Te traeremos algo de la tienda de regalos del complejo. La puerta se cerró tras ellos. El silencio llenó la casa como niebla. Me quedé allí con el abuelo un momento. Él miró la puerta y luego a mí. Parecían felices, dijo suavemente. Dudé. Parecían engreídos. Él sonrió ante eso. No tenías que quedarte, Lena. No tenía que hacerlo, dije. Pero quería. Hicimos té y nos sentamos en el porche trasero. El aire estaba quieto, con esa calidez de finales de verano que se te mete en la piel. Los pájaros piaban. El cortacésped de un vecino zumbaba a lo lejos. Debería haberse sentido pacífico. En cambio, se sentía suspendido, como si algo estuviera a punto de suceder. Me alegro de que estés aquí, dijo el abuelo después de un rato. Hay algo que he querido mostrarte. Me volví hacia él. Su tono había cambiado, era más pesado. No estaba seguro de a quién le importaría todavía, continuó. Pero quizás ya es hora de que a alguien le importe. Fue entonces cuando se levantó, dejó su taza con cuidado y señaló hacia la parte trasera de la casa. Vamos, dijo. Está en el sótano. No pregunté qué era. Simplemente lo seguí porque a veces, el silencio lo dice todo. Y supe que lo que estaba a punto de ver no era solo sobre este viaje. Era sobre todo. El sótano olía a papel viejo y a madera de cedro. No era espeluznante, más bien como un museo de cosas olvidadas. El abuelo encendió la luz de la cadena. Las motas de polvo brillaban en el haz de luz. Hace mucho tiempo que no traigo a nadie aquí abajo, dijo, sentándose con cuidado en un taburete de madera. La mayoría de la gente dejó de preguntar. Me paré junto a una fila de archivadores abollados. Un cajón estaba ligeramente abierto, una nota adhesiva amarilla todavía pegada en el borde con una letra desvaída, Reforma Cocina 2009. Adelante, dijo. Empieza por el segundo archivador desde la izquierda, el cajón de arriba. Dentro había carpetas, pulcramente etiquetadas, ordenadas cronológicamente. Saqué una, Belle. Préstamos universitarios. Otra, Sandra, transferencia de capital hipotecario.
Cada carpeta contenía fotocopias de extractos bancarios, cheques y pagarés, algunos firmados, otros no. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que no eran solo documentos polvorientos. Eran la prueba de un patrón, de un hombre que había sido desangrado en nombre del amor y el silencio. Abuelo, susurré. ¿Has estado guardando todo esto? No para echárselo en cara a nadie, dijo lentamente. Solo para recordar. Seguí leyendo. Una transferencia de $120.000 para ayudar a Travis a pagar una emergencia de negocios. Otros $5.000 para cubrir una tarifa de cancelación de última hora del lugar de la boda de Bell porque cambió de opinión sobre la vista al mar. Algunos pagos tenían notas. Prometieron devolvérmelo. Otros eran cifras desnudas y frías. Sentí una presión en el pecho, del tipo que no surge de la sorpresa, sino del reconocimiento. Había visto los mismos comportamientos en mi madre, en Bell, en la forma en que trataban al abuelo como un recurso, no como una persona. Me dijeron que no me preocupara por eso, dijo el abuelo. Pasamos el resto de la tarde revisando archivos. Con cada carpeta, el pasado se desplegaba como una fea colcha cosida con culpa, manipulación y amor transaccional. Esa noche, nos preparé sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. El abuelo insistió en lavar los platos. Mientras limpiaba la encimera, le pregunté algo que no me había atrevido a preguntar antes. ¿Por qué seguiste dando, incluso cuando ellos seguían quitando? Estuvo en silencio por un momento. Luego se secó las manos y dijo, porque pensé que así era el amor. Hasta hace poco. Porque yo había crecido pensando que el amor también venía con condiciones. Que si no te sacrificabas, no eras valioso. Pero sentada allí, viéndolo finalmente hablar sin disculparse, me di cuenta de algo. Este fin de semana no se trataba de quedarse atrás. Se trataba de despertar. A la mañana siguiente, encontré al abuelo ya despierto. Sentado a la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano, garabateando en un cuaderno de rayas. La tetera silbaba suavemente detrás de él. Nos sirvió té a ambos sin decir una palabra. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, mentí. En realidad, había estado despierta la mayor parte de la noche. Las imágenes de las carpetas de ayer todavía nadaban en mi cabeza, los números, las firmas. Levantó la vista, sorprendido. Pensé que ya habías tenido suficiente. Creo que ambos hemos tenido suficiente, dije. Él asintió. De vuelta en el sótano. Apunté al cajón de abajo que aún no habíamos abierto. Crujió cuando lo saqué, el metal raspando contra la pintura vieja. Dentro, no había carpetas, sino un único archivador negro. Y metida en una funda de plástico en la parte de atrás, una sola hoja etiquetada. Escritura de cesión de propiedad, Residencia Morrison. Transferencia firmada a Sandra Morrison. La casa en la que vivía el abuelo había sido cedida. Miré la fecha. Hace 3 años. Espera, esto es, pregunté en voz alta. Pero el abuelo ya estaba detrás de mí. Asintió solemnemente. Me dijo que era temporal, que era para protección legal en caso de problemas médicos. Dijo que Medicaid reclamaría la casa si no actuaba. Parpadeé. ¿Pero leíste esto? Confié en ella. Exhalé bruscamente. Abuelo, ella es la dueña de esta casa ahora. Legalmente. Tú solo estás viviendo en ella. Él no respondió, solo se quedó mirando el documento. ¿Y estos otros? Pasé a las páginas anteriores. Múltiples transferencias de propiedad, algunas a mi madre, una a Bell e incluso una a Travis. Todas firmadas por el abuelo, todas notariadas. Todas hechas bajo el pretexto del amor. Sentí náuseas. ¿Cómo es que nadie la detuvo?, pregunté. ¿Nadie te lo dijo? Es mi hija, dijo simplemente. Mientras el abuelo dormitaba en el sillón reclinable, miré por la ventana de la cocina y tomé una decisión. No podía deshacer el pasado, pero podía dejar de fingir que el presente era aceptable. Le habían quitado todo menos el aire en sus pulmones. Y contaban con que él fuera demasiado orgulloso o demasiado educado para defenderse. Pero no contaban conmigo.
Y ciertamente no contaban con lo que iba a hacer a continuación. Fue casi absurdo lo fácil que fue encontrar el rastro de papel. Sabía lo que estaba buscando. El abuelo lo guardaba todo. Escondido entre viejas facturas de servicios públicos y pólizas de seguro caducadas había un sobremanila marcado como Refinanciación Casa 2020. Dentro había correos electrónicos escaneados entre mi madre y un abogado inmobiliario. La redacción era formal, pero la intención era clara. Necesitamos acelerar la transferencia antes de su reevaluación médica. Antes, no después. Antes. Como si estuvieran corriendo contra el tiempo, no por su salud, sino por la casa. Solo ponle los papeles delante cuando lo lleve al departamento de vehículos motorizados la próxima semana. Lo hicieron mientras renovaba su licencia. Le hicieron firmar la cesión de su casa en la misma salida que él pensaba que era para el registro de su coche. Me senté allí, con el correo electrónico impreso temblando en mis dedos. La bilis subiendo por mi garganta. Esto no era solo manipulación. Esto fue premeditado. Coordinado. Convirtieron la vida del abuelo en una lista de tareas. Su casa, sus ahorros, su legado. Repartido como si fueran muebles en liquidación. Cuando lo confronté sobre el arrendamiento, pareció confundido. No hay ningún arrendamiento, dijo. Sandra dijo que no importaba. Que viviría aquí hasta el final. ¿Y si ella decide que ese final es ahora? Pregunté suavemente. Él desvió la mirada. Ella no haría eso, dijo. Pero ni siquiera él sonaba convencido. Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico de Bell. La letra, la firma, la frase, no se opondrá. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, así que a esto hemos llegado. Coerción y declaraciones que el abuelo nunca leyó. Creé una unidad de respaldo, imprimí copias físicas y lo archivé todo. El abuelo observaba en silencio. Esa noche, mientras le daba una taza de té de menta, finalmente habló. Pasé toda mi vida creyendo que si daba lo suficiente, me querrían lo suficiente como para protegerme cuando fuera viejo. Tragué saliva con dificultad. ¿Y ahora? Pregunté. Me miró, cansado pero con los ojos claros. Ahora sé que la protección solo llega cuando el amor es correspondido. No se trataba solo de recuperar lo que fue robado. Se trataba de restaurar lo que intentaron borrar, su voz. A la mañana siguiente, el aire se sentía más pesado. Como si algo no dicho flotara entre nosotros. Durante el desayuno, el abuelo apenas tocó su tostada. Yo estaba revisando documentos escaneados en mi portátil cuando de repente se levantó y dijo: «Ven conmigo». Pasamos por la cocina, por la puerta del sótano que ya conocíamos demasiado bien, y subimos las estrechas escaleras del ático. Los escalones de madera crujieron bajo nuestro peso. Arriba había un baúl de almacenamiento que recordaba de la infancia, un pesado cofre de cedro con bisagras oxidadas y una cerradura obstinada. El abuelo sacó una pequeña llave de la cadena que llevaba al cuello. «He llevado esto durante años», dijo. Todos pensaban que era para el cobertizo. Abrió el cofre lentamente. Sus manos firmes esta vez. Dentro había álbumes de fotos, una pequeña caja de terciopelo con el broche de mi difunta abuela, y envuelto en plástico, un sobregrueso etiquetado. Última voluntad y testamento, Walter H. Morrison, actualizado 2019. Lo miré fijamente. Pensé que mamá dijo que habías destruido el testamento. Él soltó una risa suave. Quería ver por mí mismo si era amor, o simplemente expectación. Abrió el sobre y me entregó el contenido. Hojeé el documento, mis ojos deteniéndose en la línea clave, yo, Walter H. Morrison. En pleno uso de mis facultades mentales, por la presente dejo mi patrimonio, cuentas financieras y propiedades a mi nieta, Lena Marie Morrison, quien me ha cuidado con honestidad y sin expectativas. Se me cortó la respiración. ¿A mí? Él asintió. Lo reescribí después de verlos pelear por las joyas de la abuela antes de que el funeral siquiera hubiera terminado, dijo. Pero no estaba listo para decírtelo hasta que estuviera seguro de que no habías heredado su hambre. No supe qué decir. Mi pecho se sentía lleno y hueco a la vez. Lo impugnarán, susurré.
Él sonrió. Que lo intenten. He guardado registros. Lo he guardado todo. Nos sentamos juntos en ese ático un rato, rodeados de recuerdos, silencio y polvo. Pero no se sentía triste. Se sentía como si algo estuviera encajando en su lugar. Esa tarde, tomé la copia original y la escaneé. Hice 3 duplicados y los guardé en lugares separados. Envié uno por correo electrónico al abogado del abuelo, el mismo hombre que había manejado el patrimonio de la abuela. Respondió en menos de 1 hora, recibido. Programaré una notarización esta semana. Una buena decisión. Cuando le llevé al abuelo su té esa noche, parecía más en paz de lo que lo había visto en todo el fin de semana. ¿Estás seguro de esto? Pregunté. Ni siquiera dudó. No te estoy dando una carga, dijo. Te estoy dando el final de la mía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de propiedades o herencia. Se trataba de la verdad. Y finalmente, de la justicia. Regresaron antes de tiempo. Lo supe en el momento en que oí los neumáticos crujir en el camino de grava de la entrada. 2 días antes de lo previsto. Levanté la vista del escritorio del abuelo, donde acababa de terminar de organizar el testamento notariado y una pila de pruebas escaneadas. Él estaba sentado junto a la ventana, observando sin emoción. Mamá salió primero, arrastrando su maleta de diseñador detrás de ella, las marcas del bronceado nítidas contra sus hombros. Bell la siguió, ya gritando por su teléfono sobre la pesadilla de la rebaja de categoría del hotel. Travis, como de costumbre, no traía más que su aire de suficiencia. La puerta principal se abrió de golpe sin llamar. Papá, ladró mamá. ¿Qué demonios pasó con la tarjeta de crédito? El abuelo no se movió. ¿Por qué está congelada la cuenta? Espetó de nuevo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue tener que pagar de mi bolsillo frente al representante de la aerolínea? Siéntate, dijo el abuelo suavemente, señalando la mesa de la cocina. Ella se detuvo, desconcertada por la firmeza en su voz. Prefiero estar de pie, murmuró Bell, con los brazos cruzados. Entré con una carpeta manila y la puse suavemente delante de ellos. ¿Qué es esto?, preguntó mamá, entrecerrando los ojos. Registros, dije. Transferencias. En serio, dije, pasando una página. ¿Como la transferencia de $120.000 para cubrir tu desplome de las criptomonedas? ¿O las 2 transferencias de propiedad que orquestaste para que Bell no tuviera que pagar impuestos por su segunda casa? A Bell se le cayó la boca. Eso no fue solo él tratando de ser generoso. Continué. Le hicieron firmar cosas sin entender lo que significaban. Explotaron su confianza. No sabes de lo que estás hablando, espetó mamá, con la cara sonrojada. Esto es familia. Las familias comparten. Las familias no roban, dijo el abuelo. Su voz era tranquila pero cortante. Y no mienten sobre billetes de avión mientras usan mi tarjeta de crédito. Bell empujó su silla hacia atrás. Dijiste que me quedaría con la casa. Tú dijiste que no me acordaría, respondió el abuelo. Pero lo hice. Ahora lo recuerdo todo. Travis se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. ¿Y qué, nos excluyes porque ella se quedó atrás y te hizo sentir especial durante un fin de semana? No, dijo el abuelo. Porque ella me respetó. Porque no me trató como una caja fuerte con pulso. Mamá dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Mira, solo intentábamos planificar para el futuro. No pretendíamos hacer daño. Pero lo causaron de todos modos, dije. Usaron su amor como un arma. Hubo una pausa. Una pausa final. Entonces el abuelo metió la mano en la carpeta y sacó el testamento notariado. Ya no eres mi apoderada, Sandra. Eso ha sido reasignado. Cometí el error hace 3 años. Solo lo estoy corrigiendo ahora. Travis salió furioso, dando un portazo. Bell lo siguió, con la cara roja y murmurando amenazas de acciones legales. Mamá se quedó un momento más. Después de todo lo que hice por ti. No lo hiciste por mí, dijo, erguido. Me lo hiciste a mí. Ella se fue.
El silencio regresó. Pero esta vez, no era amargo. Era limpio. Ayudé al abuelo a volver a su silla. Sus manos estaban firmes ahora. No sabía que todavía tenía eso dentro de mí, dijo. Nunca lo perdiste, dije en voz baja. Simplemente olvidaste cómo se sentía usarlo. Esa noche, encendimos un pequeño fuego en el patio trasero. El abuelo arrojó una sola página a las llamas. Una copia del falso testamento que mamá lo había presionado a firmar. La vimos enroscarse y desaparecer. Y en ese suave crepitar, me di cuenta de que no solo habíamos defendido su futuro. Habíamos reclamado su pasado. A la mañana siguiente, las repercusiones ya habían comenzado. Mamá envió una ráfaga de mensajes de voz, su tono oscilando entre amenazas y chantajes emocionales. Un mensaje comenzaba con, esto es una guerra financiera, Walter, y terminaba con, te arrepentirás de dejar que ella te manipule así. Él no respondió. Yo tampoco. En su lugar. Nos sentamos en la oficina del abogado esa tarde. El señor Conrad, el abogado de patrimonio del abuelo desde hacía mucho tiempo, revisó los documentos que yo había compilado. La escritura de la casa estaba ahora bajo revisión por coerción ilegal, y se presentó una queja formal por explotación financiera de una persona mayor. No solo estaban perdiendo el acceso. Estaban perdiendo el control. Esa noche, mientras subíamos los escalones del porche, el abuelo se detuvo a mitad de camino. Nunca pensé que vería el día, dijo. En que estaría orgulloso de cómo resultó un desastre. Sonreí. A veces los desastres son solo verdades reordenadas. Los días que siguieron fueron tranquilos pero activos. Bell publicó un estado críptico sobre traición de sangre. Travis amenazó con acciones legales en un correo electrónico lleno de rabia y plagado de faltas de ortografía. Lo archivamos todo. ¿Y mamá? Bueno, ella cambió de táctica. Llegó una carta mecanografiada por correo. Sin remitente, pero reconocí la fuente que siempre usaba. Nítida, simétrica, fría. Walter. No pretendíamos que las cosas llegaran tan lejos. Nunca se trató de codicia. Solo de planificar para el futuro. Seguimos siendo tu familia. Todavía te queremos. Pero esto se siente como un castigo. Seguramente Elena no quiere ser la razón por la que nuestra familia se rompa. Dobló la carta sin terminarla. Sigue pensando que esto se trata de ella. Dijo. Esa noche, algo cambió. Tomamos té. Vimos un documental. Y en algún momento entre los créditos y lavarse los dientes, el abuelo me dijo algo que no esperaba. He decidido mudarme, dijo. Parpadeé. ¿Moverte? ¿A dónde? Más cerca de ti, dijo simplemente. Encontraremos un lugar pequeño, algo soleado. Ya he tenido suficiente de esta casa y sus fantasmas. Asentí lentamente. Se llevaron todo lo que pensaban que importaba, pero nunca supieron que lo único que yo necesitaba era la capacidad de elegir. Lo abracé. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En ese momento, ya no éramos los abandonados. Éramos los que nos habíamos quedado, habíamos luchado y habíamos cambiado el final. 6 semanas después, nos mudamos, no a una extensa finca o un condominio de lujo, sino a un tranquilo bungalow de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Tenía un limonero en el patio trasero. Una puerta de entrada que crujía y una luz solar que se derramaba por la cocina como el perdón. No nos llevamos mucho, solo lo que importaba, los registros del abuelo, el viejo broche de la abuela. Algunos álbumes de fotos y la taza que decía, abuelo número 1 en pintura azul desconchada. El resto lo dejamos atrás como una piel mudada. Nos instalamos en un ritmo. Yo trabajaba a distancia a tiempo parcial, y el abuelo se unió a una clase de arte para mayores en la misma calle. Pintaba faros torcidos y nunca se perdía una sesión. Me acostumbré a oír risas en la casa de nuevo, del tipo que venía sin disculpas. Entonces, una tarde, encontré un sobre pegado a la nevera. Lena, por las cosas que nunca vieron en ti. Gracias por verme a mí.
Dentro había un documento certificado que me nombraba CEO ejecutora de su patrimonio y un cheque escrito a mano por $15.000 con una nota adhesiva pegada. Para tu posgrado. Hazlo a tu manera. Lloré en el cuarto de la lavandería para que no me viera. Esa misma semana, el abuelo me preguntó si le ayudaría a crear una pequeña fundación. Algo simple. Un sitio web modesto y 2 consultas de trabajadores sociales que querían orientación para sus clientes. Las noticias se extendieron más rápido de lo esperado. Un periodista local recogió la historia: abuelo y nieta reclaman su legado tras explotación financiera. No queríamos fama. Se la mostré al abuelo. La leyó, la dobló y la deslizó en la chimenea sin decir una palabra. Se enroscó y desapareció en una llama silenciosa y anaranjada. Supongo que todavía no lo entienden. Dije. No, respondió él. Pero eso no significa que dejes de construir. A la mañana siguiente, plantamos lavanda en el jardín delantero. Ese fin de semana, organizamos una pequeña reunión. 3 vecinos mayores, 2 voluntarios de la fundación y una chica que me recordaba a mí misma hace 5 años. Cuidaba a su abuelo a tiempo completo y sentía que estaba desapareciendo. No eres invisible, le dije, dándole una taza de té. Ellos simplemente no han aprendido a ver todavía. Mientras el sol se ponía detrás del limonero, el abuelo se sentó a mi lado. Tarareando suavemente. Dijeron que si no podía pagarlo, murmuró, debería quedarme atrás. Lo miré y sonreí. Resulta, dije, que quedarse atrás fue la mejor manera de salir adelante.